Éxodo capítulo 24, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11. Dice la Escritura: Entonces Dios dijo a Moisés: Sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Es importante eso. Él contó todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Moisés le está explicando lo que había sucedido con él y con la conversación que Dios había tenido antes. Y entonces Moisés va y le dice: esto hablamos y estas son las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. El pueblo se está comprometiendo a cumplir con lo que el Señor ha dicho. Versículo 4. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 piedras, 12 columnas, por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificios, y sacrificaron novillos como ofrendas de paz. Nótese que el tipo de ofrenda es holocausto. El holocausto era el animal que era muerto al borde, de este caso, de lo que sería el altar, con 12 piedras o 12 columnas. El animal era degollado y era puesto sobre el altar y era quemado todo. ¿Ya? Eso se llama holocausto. Pero además había ofrenda de paz, que es diferente al holocausto. La ofrenda de paz: se tomaba el animal, se degollaba al borde del altar, se extraía los riñones, la grasa alrededor de los riñones, se quemaba sobre el altar aquello, y lo demás era para ser consumido o comido por los participantes del sacrificio. Entonces había una parte para Dios, comillas. Esa parte para Dios era, en el sacrificio de paz, era los riñones y la grasa interna del animal, y la parte para el pueblo, el resto del animal. Nótese de nuevo, 2 sacrificios, uno que es el holocausto y otro que era un sacrificio de paz. Versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Ok, tomó la sangre del sacrificio y derramó sobre el altar, esparció. Era una suerte de firma. Estamos firmando un pacto. Acuérdense que leímos que el título era El pacto de Dios con Israel. Entonces, la sangre se está derramando sobre el altar o esparciendo. Y esa es la firma de Dios. Fíjense lo que ocurre después. La otra mitad de la sangre, entonces, luego, versículo 7, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces tomó la sangre y ahora la roció sobre el pueblo. Nótese ahora. ¿Qué hace Moisés? Moisés toma de nuevo la sangre, pero antes lee lo que Dios le está pidiendo al pueblo. Y el pueblo dice: lo vamos a hacer. Y luego que el pueblo dice: lo vamos a hacer, entonces
se esparce sangre sobre el pueblo. Dos momentos de esparcir la sangre. Una sobre el altar, que es el compromiso de Dios, y otra sobre el pueblo, que ratifica el compromiso del pueblo. Están firmando un pacto. La forma de firmar un pacto en esa época era con la sangre de aquel sacrificio de paz. Se toma la sangre, se esparce la parte del compromiso de Dios, se toma la sangre, se esparce sobre el pueblo la parte del compromiso del pueblo. Está el pacto firmado. Ahora, continúa diciendo, versículo 9. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, fíjense a qué expresión se parece cuando Moisés dice, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Nótese, Moisés le dice al pueblo, esta es la sangre del pacto que Dios ha hecho con ustedes, conforme a todas estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que Dios ha dicho. ¿Y cuáles palabras? Las que el pueblo ha dicho. Nosotros nos comprometemos a guardar todo lo que Dios ha dicho. Hicieron un pacto. Y entonces, ¿cuál es la señal de ese pacto? ¿Qué es lo que ratifica ese pacto? Moisés dice, nótese, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según estas palabras. ¿A qué expresión se parece nuevamente? Cuando el Señor Jesucristo dice, cuando está instituyendo la cena del Señor, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Porque si Israel era el pueblo del pacto, hoy día la iglesia, nosotros los creyentes en Cristo, somos el pueblo del nuevo pacto. Si Israel estaba basado el pacto en la sangre de estos animales, nuestro pacto que Dios hizo con nosotros, el nuevo pacto, está basada en la sangre del Cordero de Dios. Versículo 9. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Versículo 11. Pero él no extendió sus manos contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Nótese, ¿qué hace el pueblo o estos 70 que representan al pueblo? Van delante de Dios, vieron al Señor, muy posiblemente vieron a Cristo ahí y se sentaron a comer con él. Dice ahí, comieron y bebieron. ¿De qué comieron? ¿Qué comieron y bebieron? Del sacrificio que habían tenido, el sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque el sacrificio de paz, acuérdense que les dije, se sacan los riñones, se sacan las grasas, se pone sobre el altar, esa es la parte de Dios. Y toda la otra parte era para ser comidos con los oferentes del animal. Entonces suben al monte estos 70 ancianos, se sientan con Dios y comen y beben con Dios. ¿A qué se parece? Ok. Entonces, fíjense, es un sacrificio
de pacto, y particularmente uno que se llama sacrificio de paz, porque Dios está haciendo la paz con el hombre. De Él nace, de Él procede. Ahora vamos a leer en Jeremías 31. Ya leímos el capítulo en relación a que Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Israel. Israel no cumplió el pacto. Israel se portó mal en todos los sentidos posibles. Desde sacrificar niños en un altar a un dios que ya se llama Moloch, sacrificar y matar a bebés recién nacidos, desde asesinar, cometer adulterio, cometer actos idolátricos de todos los tipos posibles. Israel rompió el pacto en todos los sentidos. Entonces, fíjense cómo dice Jeremías 31, versículo 33, versículo 31. Vienen días, declara el Señor. Es fácil recordar, 31. Jeremías 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones lo escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no me acordaré de su pecado. Nuevo pacto. En el antiguo pacto no era posible perdonar ciertos pecados. Lo que hemos visto y lo que hemos estudiado, que aquellos pecados que no era posible perdonar eran el asesinato, el adulterio, el tomar el nombre del Señor en vano, toda una serie de pecados que están descritos en los 10 mandamientos. ¿Ya? Esos 10 mandamientos declaraban o decían que si rompes uno de estos 10 mandamientos, tú quedas excluido del pacto. Bueno, Israel no solo rompió uno, sino que rompió los 10 mandamientos. Y como consecuencia de haber roto esos 10 mandamientos, son excluidos del pacto. Porque el antiguo pacto, el que leímos, no contemplaba el perdón de aquellos pecados. Pero el nuevo pacto sí implica el perdón de estos pecados. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 14. Versículo 17. Lucas 22, versículo 17. El título de esa sección es Institución de la Cena del Señor. Dice el versículo: y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártelo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.
versículo 19, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, estoy leyendo Lucas 22, versículo 19, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Se acuerda que leímos en Éxodo 24 que Moisés dice, esta es la sangre del pacto? Bueno, el Señor Jesucristo dice, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Y la expresión nuevo pacto de inmediato tiene que hacernos recordar Jeremías 31:31. Dios hará un nuevo pacto. El antiguo pacto no va a seguir. Dios va a instaurar un nuevo pacto. Esa era la promesa. Y cuando llega el Señor Jesucristo, dice acá al momento de la cena del Señor, adelantándose a lo que iba a ocurrir pocas horas después, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Y fíjense que es derramada por ustedes. Ok. Cristo, cuando muere en la cruz, derrama su sangre para establecer un nuevo pacto, que hace posible este nuevo pacto el perdón de nuestros pecados. El nuevo pacto que Cristo establece permite el perdón de aquellos pecados que en el antiguo pacto no eran posibles. El antiguo pacto no se podía perdonar ciertos pecados. El nuevo pacto implica el perdón de esos pecados. ¿Y cuál es la señal de que ese pacto se realizó? El nuevo pacto. La señal de que el nuevo pacto se llevó a cabo es la sangre derramada en la cruz. Ahora, así como Israel era parte del pacto de Dios, ¿quiénes son parte o participantes de este nuevo pacto? Todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, que murió por sus pecados y que resucitó y entró triunfante ante la presencia misma de Dios, es parte de este nuevo pacto. Tú eres parte de este pacto. Y la señal es la sangre. Y si pudiéramos ver como el Espíritu del Señor nos permitiera ver, como Dios nos ve marcados, rociados por la sangre del nuevo pacto. No sé si será cierto, pero una vez un pastor me contó una historia que decía que habían personas endemoniadas. Y entonces él llega y el demonio, la persona lanza una voz de terror y dice, no, estás marcado por la sangre del Cordero. El demonio podía ver la marca, la señal del nuevo pacto en el pastor. Ahora, como no es de la Biblia, yo solamente puedo decir, no sé si es cierto. ¿Ya? Pero lo que sí es cierto es que yo y tú
si has creído en Cristo, estás cubierto por la sangre del Cordero. Nótese entonces, después de que Moisés hace el sacrificio de paz, sube con un grupo de 70 personas a la presencia misma del Señor y comer y beber. Eso el apóstol Pablo habla sobre que hemos sido sentados a la mesa de Dios. Voy a decirlo de esta manera. Si tú eres parte y participante de este nuevo pacto por la sangre de Cristo, que ha limpiado tu pecado, que ha limpiado tu ser entero, entonces estás sentado en la mesa del Señor. Y cuando nos sentamos a la mesa del Señor, no estoy refiriéndome a la cena del Señor. Me estoy refiriendo a que Dios, en el momento en que creíste en Jesús como el Mesías, como el Cristo, te hizo participante de su familia, de los suyos, de los que puedes entrar libremente, con confianza ante el trono de la gracia en los momentos de mayor necesidad y así obtener oportuno socorro. Tú estás sentado con Dios en Cristo en los lugares celestiales como consecuencia de este nuevo pacto en su sangre. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que hacer la distinción, la diferencia entre estar sentado en la mesa del Señor. ¿Cuándo me siento en la mesa del Señor? Me siento en la mesa del Señor cuando creí en Cristo. Estoy sentado en la mesa del Señor. Soy de la familia de Dios. Soy de sus hijos. Soy de sus escogidos. Soy de sus redimidos. Tú eres de la familia de Dios. Tú eres de los escogidos. Tú eres de los que se sientan a la mesa con el Señor. Porque has sido lavado, limpiado, santificado, justificado, escogido. Y estás sentado a la mesa con Dios en Cristo. Ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer los domingos, primer domingo de cada mes? Vamos a decirle a todos que ya, si pudieran ver el cielo, podrían vernos a nosotros sentados a la mesa con Dios. Y que lo que vamos a celebrar, participar del pan y de la copa, es decirle algo de que es una realidad de los cielos, pero que aquí graficamos simbólicamente con participar del pan y de la copa. Recordar el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, por nosotros, en Cristo, a través de su sangre. Cuando participamos o participemos del pan y de la copa, diremos, somos de los que estamos sentados en la mesa del Señor. Nótese, cuando digo que somos sentados en la mesa del Señor, estoy diciendo que soy participante de la Iglesia Universal de Cristo. Pero cuando participaré aquí en la cena del Señor, estoy diciendo, soy miembro de esta comunidad. ¿Quiénes hemos de participar en la cena del Señor? Los que han sido partícipes de la sangre del nuevo pacto. Si tu pecado ha sido limpiado, si tú has sido lavado con la sangre de Jesucristo, es que puedes participar de la cena del Señor para declarar al mundo esto, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó victorioso. Hermanos, con esto quiero decirles dos cosas. Primero, si eres de Cristo,
y si tus pecados están perdonados, si has aceptado que Jesús murió por tus pecados y que Él resucitó, entonces eres de la familia de Dios, independiente de que pertenezcas o no pertenezcas a una iglesia local. Pero si eres de la familia de Dios, yo te diría, participa con esta familia que llamamos Iglesia Pasos de Fe. Y participa con nosotros en lo que vamos a celebrar en un par de semanas más, para testificar que somos participantes del nuevo pacto. Es simple. Voy a resumir lo que acabo de decir. Israel, o Dios, hizo un pacto con Israel. Presentó holocaustos, animales que se quemaron enteros, y presentó sacrificios de paz. Y ese sacrificio de paz implicaba que los riñones y las grasas de los riñones se quemaban sobre el altar, tipificando la parte de Dios. Y que el resto del animal se comía y se compartía con el ofrente. Vemos que estos 70 ancianos, con Moisés, entraron a la presencia de Dios y comieron y bebieron, porque Dios los reconoció como suyos. Realizaron el pacto. Dios realizó el pacto con Israel. Pero Israel se portó mal después, muy mal. De tal manera que quebraron el pacto. Dios entonces envió a sus profetas y declaró y proclamó que iba a hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto se llevó a cabo cuando Cristo muere y derrama su sangre en la cruz. Y previamente Cristo había dicho, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Esta sangre del nuevo pacto que fue derramada en la cruz, nosotros nos apropiamos de ella solo por la fe. Y pasamos a ser el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto. Cristo resucitó, entró triunfante en los cielos y el camino hacia el trono de Dios está marcado por su sangre. Y nosotros, Dios nos ha dado el derecho, tú tienes el derecho concedido por Dios, solo por gracia, de presentarte con entera confianza ante el trono de la gracia. Y si tú dices, es que yo soy indigno de ir ante Dios, y si tú dices, mi pecado ha sido tan grave, tan malo y he caído tan profundo, nunca has sido digno de presentarte delante de Dios, aunque te portaras bien. Yo te digo, confiesa tu pecado y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y entonces no permita que Satanás te engañe y te quedes atado a tu pecado, porque las cadenas han sido rotas por la sangre del Cordero de este nuevo pacto. Y entonces entra confiadamente y declara la grandeza de tu Dios, que ha querido rescatarte, limpiarte y darte nueva vida. Vive conforme a esta realidad, porque esto no se quedó ahí. El Espíritu del Señor fue enviado a tu corazón, a tu vida, a tu ser, para que comprendieras lo que estamos hablando. Y si estás vibrando en tu corazón con lo que estás escuchando, es el Espíritu del Señor que está diciéndote amén. Entonces, déjate guiar por ese Espíritu
y disfrutar de que estás sentado en la mesa del Señor ahora mismo. Todo esto por la sangre del nuevo pacto. Amén.